Hola, hola, bienvenidos. Qué bueno estar de nuevo por aquí. Soy Agus Burton y hoy voy a estar hablando con Marta Carrascal sobre la identidad en yoga, o sea, el autoconocimiento. Esta pregunta de quién soy. Marta es profe de yoga, especializada en yoga nidra. También tiene formación en psicología, en Gestalt. Ahí veo que se ha unido. Voy a esperar a que me pida solicitud para sumarse. Ahí está. Hola, hola. Hola Agus, ¿qué Hola tal? Marta. Gracias por ¿Cómo estás? invitarme. Por favor, es un placer verte por aquí, verte de nuevo, hace mucho que no nos vemos. Mucho, mucho. Quería decir también que conozco mucha gente que practica yoga nidra contigo Mm, en tu proyecto El Descanso de Ti. Siempre recibo muy buenas opiniones sobre lo que haces, sobre lo que compartes. De hecho, he probado también sesiones de yoga nidra contigo y realmente es un placer, es muy lindo. Así que eh, me alegra mucho estar aquí hablando contigo hoy. bueno, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo a lo que dije sobre ti como presentación o contar algo sobre lo que haces antes de empezar. Nada, cuando me preguntan cómo te presento, digo yo, La verdad es que no lo sé. Profesora de yoga, actualmente lo que más me mueve y a lo que más dedico tiempo es al yoga nidra y obviamente que eso está pues muy influenciado por todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años, desde psicología, que fue hace 20 años que hice la carrera, Gestalt, adicciones, y todo va como va sumando, ¿no? Ujú. A un aprender o a un desaprender. Y a la, sí, a la percepción que uno tiene de lo que comparte, ¿no? También Ujú, hablando de ujú. la identidad, siento que cuando compartimos algo como yoga o como el trabajo personal o cosas que tienen que ver con la conexión con uno, tiene mucho que ver con el camino que uno va transitando también, ¿no? Y lo que va Mm, aprendiendo y también lo que uno comparte se va transformando con eso que uno va haciendo y siendo, ¿no? Con el camino. totalmente, completamente. Y la manera de percibir y de cómo enfocamos o cómo vemos el mundo del yoga, la práctica. Yo me quise alejar en algún momento de la psicología y ahora me quiero acercar a la psicología, que en realidad está conmigo, pero es como quiero impregnar más lo que hago de toda la parte más de psicología o lo que se sabe a día de hoy de neurociencia, ¿no? Ujú. Y Claro, todo lo que sí, eso. aportáis y todo lo que aportáis vosotros, que es inmenso. Mm, Es que eso es muy interesante, ¿no? Ver hoy cómo el yoga se va nutriendo de lo que sabemos ahora, ¿no? Y de los conocimientos que tenemos hoy y cómo eso también se va transformando y la identidad del yoga también va cambiando mm, completamente, completamente. con cada persona que lo va interpretando y que lo va compartiendo. Entonces, vamos a meternos en temas, si te parece. Vamos a meternos en Eh, faena. sí, entonces estamos hablando de identidad, estamos hablando de yoga y en yoga en particular hablamos mucho sobre autoconocimiento, ¿no? Mm. Pero, ¿crees que podemos conocernos realmente? Bueno, yo creo que cuando hay, bueno, es un gran tema, sí, Mm, es todo un gran tema el tema de la identidad y habría que, bueno, con las preguntas creo que lo podemos ir desmenuzando. Lo primero que habríamos que definir es qué quieres conocer, ¿sí? mm, Porque muchas veces cuando hablamos de identidad, yo creo que hay una confusión o cuando hablamos de conocernos, uno se piensa que está conociendo a un yo o que está conociendo a un como si hubiese una entidad fija o como un director de orquesta que lo maneja todo aquí dentro. Eh, entonces, nosotros podemos conocer nuestras tendencias, podemos conocer cómo funciona nuestro sistema nervioso, podemos conocer cómo nos regulamos. Cuando hablamos de conocernos en el sentido más trascendental de la palabra, ya son palabras mm. mayores, de alguna manera, ¿no? Mm. Claro, ¿Qué queremos conocer? Sí. ahí ya nos meteríamos en algo más como más profundo, ¿no? De el alma o la esencia o lo que realmente somos, ¿no? Volviendo a esto de cuál es la visión del yoga, ¿no? Una cosa es lo que somos realmente, lo que somos por dentro, por debajo, por detrás, por encima y todo es iguales, ¿no? Mm, Contra todo esto que es el conjunto de, no sé, de vivencias, de historias, ¿no? Lo que yo viví hasta aquí, que hacen parte de mi personalidad, de mis preferencias, ¿no? De mis gustos, mm, pero que en realidad, como decías, no es algo fijo. Yo no soy el mismo que era hace un mes, ni hace 2 años, y menos hace 10 años, ¿no?
por más de que siga siendo Agustín Burtón. Mm, Y eso es interesante, ¿no? Como separar un poco lo que es el día a día, las herramientas que uso y lo que yo fui adquiriendo con mis conocimientos y estudios de lo que hay por debajo y por detrás, ¿no? mm. Bueno, esto lo podríamos ver como, yo creo, como en dos vertientes. Una es cuando, bueno, todo lo que enfocáis vosotros de conocer esta máscara funcional o este ego funcional, por decirlo de alguna manera, que vamos desarrollando para sobrevivir. Pero cuando hablamos de un quién soy, en ese sentido más profundo, tanto la ciencia como la filosofía se confrontan con el misterio de la identidad propia. ¿Mm? Y esto es algo que cuando lo escuchamos por primera vez eh, nos provoca mucha resistencia, Mm, ¿sí? La identidad propia en el sentido de yo no soy quien piensa mis pensamientos. ¿Mm? Y cuando mencionamos esto por primera vez o lo escuchamos por primera vez, uno queda en shock, como mm, diciendo, ¿cómo que yo no soy quien piensa mis pensamientos? Y si yo no soy quien piensa mis pensamientos, ¿cómo, qué es qué es todo esto de la identidad? ¿Sí? Entonces se abren como diferentes vertientes, que para mí es lo que más, bueno, lo que más me mueve del trabajo que hago de mi propia búsqueda, de mi propia indagación, es ir como desmenuzando todo este tema, ¿no? claro. Sí, me deja como pensando inmediatamente, ¿no? Porque cuando hablamos de meditación, por ejemplo, siempre hablamos de esto de separarte de tus pensamientos, ¿no? Y de ocupar ese sitio de el que ve, el que observa, esa mirada testigo, ¿no? De miro mis pensamientos alejándome de ellos, separándome de ellos, me doy cuenta que suceden por sí solos, pero esos pensamientos están hablando al mismo tiempo de cosas que me sucedieron, o quizás son pensamientos que me acompañan hace mucho tiempo. Y también he desarrollado una especie de identificación con aquello, ¿no? El Mm. acto de separarme también me hace dar cuenta que dónde estoy yo cuando no están mis pensamientos, o quién es responsable de esos pensamientos, o cuánto tengo que hacerme cargo de esos pensamientos también, ¿no? Em, cuántas cosas. Sí. Em, esos pensamientos, cuando uno se sienta en meditación, ¿no? Em, aparecen toda esa red por defecto, ¿no? Que es lo que hace Ujú. tu cerebro por defecto cuando no haces nada. Sí, yo creo que lo que cambian esos pensamientos que aparecen es todo el trabajo personal que hacemos. Si tú vienes de una historia personal, ponte, muy, vamos a llamarle traumática o de mucho sufrimiento, tu red por defecto, de alguna manera, te va a lanzar pensamientos que son pensamientos, digamos, depresivos. ¿Mm? Cuando yo empiezo, ya sea por meditación, por terapia, lo que estoy haciendo es crear las condiciones para que esa red de repente lance otro tipo de pensamientos, sin que yo haga nada. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí. así lo percibo yo. Lo que estamos haciendo con la meditación, con el trabajo que llamamos personal, es crear unas condiciones óptimas y adecuadas para que este paisaje interno eh, sea diferente. No, no sé si me Entonces, explico. sí, 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 lo entiendo perfecto. Lo que me hace pensar es que cuando yo empiezo a hacer este trabajo, ya sea con meditación, con terapia, con cualquier trabajo introspectivo que me permita justamente observar eso, es retomar mi lugar de ese yo más cercano a lo verdadero, podríamos decir entonces, ¿no? Mm, Porque lo otro viene a ser algo automático, que es un resultado entonces de lo que viví, ¿no? Esa mm, acumulación de cosas que viví me llegan hasta hoy, y entonces ujú, con todo ese conjunto de cosas y lo que me está pasando también en mi entorno, si lo que me sucede es más positivo o más negativo, tendré un tipo de pensamientos automáticos más positivos o más negativos. Pero ujú, entonces cuando yo empiezo a hacer ese trabajo, de alguna forma me empiezo a ujú, acercar, no digo quizás nunca llegaré a la totalidad, ¿no? ujú, Pero me empiezo a acercar un poco más a eso que sí realmente soy, ujú. Em, podríamos decir. mm, yo lo llamo o lo explico como aprendemos a descansar en eso que está siendo consciente de los contenidos mentales, ¿sí? Que eso también lo hacemos en la práctica de Nidra. Entonces, nosotros, como tú has explicado,
el yo, que no es una identidad sólida, no es algo fijo, no es una pieza única, sino que responde a, bueno, a muchos movimientos internos, es todo un entramado de causas y efectos, ¿sí? De las cuales nosotros no hemos elegido nada. Ujú. Absolutamente nada. Yo igual que no he elegido mi color de pelo, ni dónde he nacido, eh, ni puedo elegir qué pensar. Esto es fuerte. Ni soy libre de desear lo que deseo. Entonces, cuando yo me siento a observar, lo que estoy aprendiendo es a descansar en eso que está siendo consciente de todos los contenidos mentales. ¿Sí? Cuando hablo de... Ujú. Yo lo explico como si la conciencia, o bueno, esto lo usamos mucho, fuese el cielo y las nubes son los contenidos mentales. ¿Mm? Hoy hay nubes negras, nubes blancas, tristeza, alegría, ¿sí? Y nosotros nos pasamos la vida tratando de gestionar los contenidos mentales, todas esas nubes, gestionándola, poniendo la alegría aquí, allá, pensando que eso nos va a aportar la felicidad. Y el yoga te dice, no, 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 no. Eso todo el tiempo te va a provocar una frustración, ¿sí? ¿Por qué no aprendemos a descansar en eso que estás siendo consciente? ¿Mm? Sí, pero sin embargo, el lenguaje está mal. O sea, nosotros el lenguaje está todo al revés. Porque nosotros decimos, igual que digo yo respiro, cuando en realidad hay una respiración que está sucediendo, nosotros decimos yo pienso. Ujú. Y en realidad somos seres pensados y narrados. Que esto es muy fuerte, es muy radical, ¿sí? Tú dices, yo pienso, ¿sí? Y el yo es posterior al pensamiento, ¿sí? Como dice David el Rosario, que los pensamientos son propuestas neuronales. Y yo me apropio de la nube y digo, yo, Marta, pienso. Entonces tú cuando te sientas en meditación o en Yoga Nidra, donde asistimos al apagado mental, aprendemos a descansar en eso que está siendo consciente. ¿Dónde está eso que está siendo consciente? ¿Qué es eso que está siendo consciente? La conciencia misma, ¿sí? Esa conciencia testimonial. Ujú. Y eso es todo, qué es lo que somos, ¿no? Como ir de esto que nos lleva de la, como decimos, de la separatividad a la unidad, ¿no? Claro, y Ella te no, deja dónde está eso, ¿no? Si es que esa respuesta existe, ¿no? Si, a esa pregunta, ujú. Puedes ¿no? ubicarlo en algún lugar. Porque por esta idea de descansar, ¿no? Que también, a ver, a veces es lo más complicado, bueno, diría que es lo más difícil de todo, ¿no? Lograr ese punto de descansar cuando también en la vida suceden un montón de cosas que hacen que haya todavía más contenido, ¿no? Más desafío en cuanto a esa separación que yo puedo hacer y poder darme cuenta que eso no soy yo, ¿no? Que mis pensamientos no soy yo, que incluso mis emociones no soy yo. Son Mm, cosas que están sucediendo respondiendo al entorno, a las situaciones, a lo que está sucediendo, ¿no? sí, a los disparadores, Exacto. pero a todo lo que nos dispara, ¿no? Eh, por eso decimos que el yo no es fijo, el yo es permeable, permea. El problema es cuando queremos decir yo soy así, yo soy tal, yo soy tal. Mm. No, yo soy de acuerdo a la situación, a lo que me dispara, a mis cosas, a mis patrones adictivos, a todo esto. Eh, pero vuelvo otra vez al que yo, como lo suelo explicar, es no podemos estar descansando en la conciencia todo el tiempo. Mm. Nisargadatta lo decía como bañarse en el ser, cuantas más veces posible durante el día. Pero creamos las condiciones para que durante el día vayas andando por la calle y digas, ay, ay, ahora me acordé, voy a acompañar a la vida mientras está sucediendo la vida, ¿no? Y eso, ahí estamos, yo creo, ¿no? Mm. Ujú. Como ese acto de volver, todo el tiempo Ujú. volver. ¿No? Porque es cierto que en la vida cotidiana hay muchas cosas que necesitan que suceda lo contrario, ¿no? Que sea operativo, que utilice la parte más racional, Funcional. mecánica, claro, que sea funcional ante las cosas, porque necesitamos eso. Pero este acto de volver también da como una idea de sosiego, ¿no? Recordar Mm, que aunque sea un lugar que no sé dónde está y aunque eso que piensa no sé qué es, siempre está ahí para mí, ¿no? Al mismo ujú. tiempo da una tranquilidad dentro de la confusión que puede generar. Sí, así es, sí. Entonces lo que nos queda, como decías al principio, es conocer en mi presente de hoy
qué necesito para tener más espacios de esa conexión, ¿no? Podríamos decir. Me refiero a sí, ¿no? ¿Qué cosas me sirven hoy en cuanto a cómo estoy hoy y qué me está pasando hoy para recuperar más espacios, más momentos de conexión con esa parte, con esa esencia? Totalmente. Más momentos para, bueno, para volver. Yo, esto que estás contando, ahora lo explico también como con la respiración. ¿Sí? Es Mm, una cosa, estamos respirando todo el tiempo, pero la respiración va siempre como en segundo plano, ¿no? Está siempre en segundo plano. Nosotros cuando nos sentamos en la práctica de yoga, le hacemos a las personas traer la respiración a un primer plano, ¿verdad? Y va a haber pensamientos, todo el tiempo va a suceder, pero lo que importa es estar con la respiración, ¿sí? Percibir cómo respondes cuando notas la respiración o cómo responde la respiración cuando es notada. ¿M? Y lo mismo es con la vida. Uno puede ir en piloto automático, que uno va, que es funcional, que necesitamos para ir al banco, para ir al supermercado, pero qué pena sería si no tuviésemos un momento donde pudiésemos acompañar la vida mientras ocurre la vida. ¿Sí? Que esto es lo que nos transforma realmente, lo que nos hace un poco ir girando el timón de nuestras vidas. Porque a lo único que podemos aspirar, si es verdad que nosotros no podemos manejar todo este tinglado, que la maquinaria va sola, que sin nuestra intervención va sola, es a acompañarnos el despliegue de nuestra vida. ¿M? ujú, Por eso en yoga a veces pensamos que es eh, más yo, ¿no? Como crear una personalidad más fuerte, más yo, y en realidad es un trabajo de disolución del personaje, de, de aprender un poco a quitarnos del medio, a saber, como dice Antonio Lozano, eh, tiene un libro que se llama La sabiduría al no saber, que dice, a lo único que podemos aspirar es que no sabemos nada, que no sabemos nada, que ya solamente el 95% es inconsciente, ujú, solamente tenemos acceso a un 5%. ujú. ¿Cómo va a ser que yo elijo mi vida? Ya, sí, ¿Sí? sí. ¿Cómo va a ser? Ejecuto la vida, porque yo soy la que hago la vida, la conciencia a través de mí, pero la vida va sucediendo por medio de un entramado de causas y efectos que va pasando, ¿no? Ujú. Y esto es un cambio radical. Totalmente, totalmente. Eh, y lo que me viene escuchándote es fluidez, ¿no? Como una idea de mucha más fluidez. Porque en lugar de estar pensando que yo estoy determinando todo y que tengo el control y que puedo definir las cosas, esta idea de acompañar me permite fluir mucho más con lo que sucede y entonces ahí verdaderamente regular, ¿no? Porque estoy actuando sobre lo que realmente puedo actuar, que es la consecuencia de eso que está sucediendo, no el hecho en sí de lo que está pasando. Ujú, Eh, ujú. y entonces pienso, el trabajo personal entonces es diferente en cuanto a cómo lo solemos pensar, ¿no? Esto de idea de trabajarme para mejorarme Sí, contra trabajarme para seguir aprendiendo a gestionarme, podríamos decir. sí, bueno, yo tengo un poco de guerra con todo este trabajo de mejora personal y eres el dueño de tu vida, todas estas Mm, cosas, porque si no hay un yo, ¿qué es lo que se mejora? mm, ¿Sí? ¿Qué es lo que qué es lo que está en nuestra mano mejorar? Nada, sino crear las condiciones para conocernos y para que en el caso de que, por ejemplo, ¿no? He sido toda la vida muy hipervigilante, pongamos un ejemplo, y me he vivido por dentro con una sensación de, cuando cierro los ojos, de mucha desorganización, como si hubiese piezas muy sueltas, como que algo no anda bien por dentro, ¿sí? Cuando hacemos un trabajo ponle de somático, algo así, lo que estamos enseñándole a nuestro sistema nervioso por medio de ciertas prácticas a que tenga oportunidades de pasar de la desorganización al orden, a una cierta homeostasis, por medio de exposiciones repetidas, ya sea a lo que tú quieras, a las prácticas de Nidra, al trabajo que tú haces, a lo que sea. Así uno se vive de una manera mejor. ¿M? Pero el yo no hay nada que mejorar. Para mí lo que nos volvemos con este trabajo es más flexibles, mm, con una capacidad.
de mayor acogida, de mayor bienvenida a eso que nos ocurre. Y si sabemos que uno no es libre de elegir lo que elige, ni es libre de reaccionar como reacciona, ni siquiera de la consecuencia, vamos a tener más compasión con el otro y más Mm. comprensión. No quita que no me vayan a seguir enfadando con mi pareja porque siga haciendo, pero entiendo que su reacción le ha secuestrado la amígdala y ha sido una serie de respuestas automáticas que él ha hecho. ¿Sí? Claro. También cambia esa visión de esa persona es así, ¿no? Esa persona me Totalmente. hace esto porque es así, a, bueno, esto es una respuesta aprendida, esto fue un disparador de determinada emoción, determinada sensación y empiezo a ver también lo que me rodea de otra manera, ¿no? Cambia la perspectiva de todo en realidad. Totalmente, totalmente. Empezamos bueno, a tener como más curiosidad, ¿no? Por el otro, como, sí, más empatía. Ujú. Saber que estamos todos en la misma, que somos Claro, parte del mismo juego. Sí. sí, también lo que decías me hizo pensar en que hay más aprendizaje también ahí, ¿no? Mm, Más posibilidad de aprender de la situación, ¿no? Si yo me abro a que la situación es esto, eh, hay algo que yo puedo como obtener como nueva herramienta, ¿no? Y eso es quizás lo que va mejorando, no quién yo soy, sino mis sí, capacidades para responder. totalmente. Y para regular, sí. Claro, claro. Decía, ahora me acuerdo de Christopher Wallis, que es bueno, un autor tántrico, y, y que decía que lo único eso que nos puede salvar es, o lo que nos hace girar un poquito el timón, es cuando los pensamientos, en el momento que suceden, somos conscientes de ellos, ¿sí? Ujú. Entonces, igual que todo, cuando empezamos a tomar conciencia de nuestro mundo emocional, de cómo respondemos emocionalmente a las cosas, de cómo nos regulamos, y eso naturalmente se va a ir dando solo, con las herramientas que el yoga ofrece, ¿no? Siempre y cuando uno sepa lo que está haciendo. Claro, si uno lo está haciendo desde ese lugar de observador, Ujú, ¿no? Porque también ujú, podríamos hacer la práctica desde el mismo lugar automático, totalmente, que es lo que suele suceder. ¿no? Y ahí sigo alimentando el mismo personaje egoico, ¿no? La misma Ujú, identidad cerrada que se ujú, alimenta ujú. de lo hago bien, hoy me superé, ¿no? Lo O soy mismo, el yogi perfecto, ¿no? totalmente. Como, Sí, sí. Como vamos cambiando identidades, ¿no? Entonces ahora hago yoga o hago nidra y quiero una identidad sosegada y una identidad calmada, ¿no? La identidad va a fluctuar conforme a la situación. Algún día vas a estar agitado, otro día calmado. Entonces, es esta cosa a través de la idea fija de la identidad, ¿no? ujú, Volvernos flexibles de ujú, acuerdo a la situación. Mm. claro. Y había otro tema que queríamos charlar, que lo quiero sacar con respecto a la diferencia entre vigilia y el sueño, ¿no? Porque en Ujú, esto de quién es ese yo que piensa o el que ve lo que piensa, una cosa es cuando estoy despierto, ¿no? Ahora mismo conectado contigo o en el día a día cocinando, lo que sea, y otra cosa es cuando estoy durmiendo, de sueños con sueños, que ahí quizás no está tan presente el yo, pero quien yo soy realmente sí está, ¿no? Porque no mm, desaparece. mm. Pero Mm, Esto es muy interesante porque la filosofía y la psicología, y como tú y estamos hablando, cuando hablamos del tema del yo como identidad, eh, es un yo de vigilia, ¿m? Pero nuestra vida transita en tres estados. Por eso, en todo el ámbito de las prácticas nocturnas, que es como, digamos, como el tema que a mí me interesa en cuanto a yoga nidra, también abordamos, transita por la vigilia, que es el mundo, hay cuerpo y hay mente, ¿verdad? Sí, es el mundo de las formas, de los significados, de la dualidad, ¿sí? Luego está el mundo del sueño con sueños, que es esa fase REM, ¿sí? Hay contenido onírico, ahí hay mente, porque sigue habiendo subconsciente y sigue habiendo toda una fenomenología que se presenta, pero no hay cuerpo. Tu cuerpo en el sueño está completamente en una atonía muscular, como una muñeca de trapo, y puede adoptar diferentes formas en los sueños. Y luego está el campo de sueño profundo. En el sueño profundo hay un apagón del yo. No hay contenidos mentales, no hay nubes. Entonces, en ese momento decimos que experimentamos un estado de dicha. ujú,
pero no lo sabemos porque nos hemos desmayado en la noche. Entonces la pregunta, cuando empezamos a investigar todo el tema de la identidad o en el ámbito de las prácticas nocturnas, que se ha estudiado mucho la lucidez en los sueños lúcidos, pero poco en el sueño profundo, es si no hay contenidos mentales, si yo no tengo nada que atestiguar, ni Ujú. pensamientos, ni emociones, ni ruidos, em, ¿qué es lo que hay? ¿Sí? Y es ese sí mismo, o es bastante complejo, es la conciencia reconociéndose a sí misma. ¿Mm? Claro. Lo que está más cerquita, decimos, del ser. Luego está el cuarto que hablamos en yoga, que es Turiya, pero entonces ahí surge una pregunta. eh, Cuando no hay contenidos mentales, ¿qué es lo que hay? Porque ahora se está investigando que puede haber lucidez en el sueño profundo, ¿sí? Entonces son todos esos temas en cuanto al yo, a la identidad, que son bastante interesantes. De hecho, la pregunta vuestra era ¿quién soy? Que esto nos lleva a Ramana Maharshi, ¿no? Que es el quien hizo del quién soy un método de autoindagación. Y, y él también explicaba todo el tema del sueño, ¿no? De toda la identidad, qué ocurre con la identidad en el sueño. Bueno, y Claro. ahí se nos abre todo un campo de exploración. Profundísimo, profundísimo, Sí. pero que también te hace pensar en esto de cuánto nos perdemos en esas máscaras, en los roles, ¿no? En lo que represento yo en determinados vínculos, en determinadas situaciones, y cuánto nos perdemos ahí, eh, olvidándonos de todo esto otro que estamos hablando, ¿no? Olvidándonos que en realidad todo eso es pasajero, que en realidad, en definitiva, es que pienso esto ahora, ¿no? Me devuelve un poco el poder en cuanto a yo puedo elegir si seguir ocupando esos lugares. Pero no hay elección. Mm. Em, Cuando tú dices, por ejemplo, cuando tú dices yo puedo elegir, ¿qué es eso que puede elegir? O ¿Con sea, qué que seguir puedes... representándome? Ah, mm. Claro, eso es lo que hacemos en contextos de charlas y de generar, bueno, pues otras propuestas. Como dice, no sé si lo decía como Sergi Torres, que decía, de repente por medio de diferentes charlas, de diferentes vas a satsang, vas a tal, de repente tienes un pensamiento que te transforma. Mm, ¿Mm? ¿Mm? Entonces, igual que no es lo mismo que yo paso el día con delincuentes que paso el día con santos. Algo ujú. se me va a pegar. Algo me voy a levantar por la mañana y mi pensamiento va a ser diferente, mi sentir va a ser diferente. Claro, Sí, el input que estoy teniendo, lo que está nutriendo, lo que después es automático, es claro. diferente y por lo tanto abre nuevas vías, ¿no? Nuevas posibilidades. Totalmente, totalmente. Y todo tiene que ver con quién nos relacionamos, dónde nos movemos, qué comemos, qué hacemos durante el día, qué leemos. ¿Sí? No es Ujú, lo mismo leer todo el día o ver todo el día películas de tiros que estar leyendo todo el día libros de yoga. Algo, algo va ujú, cambiando sin que tú decidas quiero cambiar, ¿no? Va a cambiar ujú. naturalmente tu biología interna, tu Entiendo, sentir interno, ¿no? claro, Mm, sí. mm. Y para cerrar, me gustaría que nos explicaras cómo es que el yoga nidra, que es una práctica, también para quien no lo conozca, ¿no? Es una práctica que es como el yoga del sueño, es muy pasiva, ¿no? Porque en realidad es estar acostados, en general es escuchando algo con la compañía y el sostén de una persona o de algo que te acompaña. Eh, ¿Cómo es que eso que es tan pasivo desde ese lugar de yo no hacer o yo no intentar o yo no provocar una conversación, un pensamiento, una palabra, puede ayudarme en este descubrir Mm, más sobre mí? mm. Em, Bueno, lo primero que casi todas las personas se acercan al Nidra yo me acerqué por temas de mucho insomnio, de mucho control, y las personas se acercan por temas de estrés, de ansiedad. Pero el Nidra es una práctica de las que consideramos nocturnas, es decir, que trabajan con la biología del sueño como práctica de autoindagación. Usamos el sueño, es decir, usamos el adormecimiento para indagar. ¿M?
Al principio, las personas que quieren, por temas de estrés, todo este tema no le interesa nada y es completamente legítimo y está bien, ¿sí? Lo van por sus beneficios. Pero cuando llevas un tiempo, y a mí me pasó al cabo de muchos años, lo que tú estás entrenando en la práctica de Nidra, otra vez es en descansar, ese ser consciente, descansar en que estoy siendo consciente, o en notar. Cada vez más voy a notar y de qué estoy siendo consciente cuando me tumbo en Nidra, del apagado de la mente. ¿M? Porque la mente, cuando nos vamos a dormir, normalmente te tiras en la cama y, a no ser que tengas insomnio, cierras los ojos y te desmayaste. 8 horas, 30 años de tu vida desmayado, que son muchos años. Pero en Nidra lo que vamos entrenando es observar cómo la mente se va quitando del medio, ¿sí? Y que es lo que se llama como un estado previo al sueño, que es el estado liminal. Eh, por momentos, en la práctica, cuando llevas mucho tiempo practicando, vas a tener momentos de conciencia sin mente, que puedes simplemente sentir que los has pasado, que es como el grado más básico de saber que estás ahí sin contenidos mentales, Mm. que se llama como, en inglés es, bueno, fenomenología, no, bueno, experiencia fenomenal mínima. Es de un término de Thomas Metzinger, que es un filósofo alemán, que dijo el mínimo de conciencia que pueda haber. Entonces, por momentos, a mí me pasa que me despierto y no me despierto en vigilia y eres muy consciente de todo lo que está sucediendo, de que el cuerpo tiene conciencia, está vivo, porque el cuerpo en sí tiene conciencia, pero no hay un yo que se aferre. ¿M? Mm. Entonces, es una práctica que puede ser usada para procesos de autoindagación. No siempre es usada para eso, pero autores como, bueno, pues muchos autores depende del autor, pues lo llevan por ese terreno o no. Ahora, mencionaste el cuerpo y me venía esta pregunta, ¿no? Cuando tú dices de estar con la mente apagada, ¿no hay mente en el cuerpo? Porque, porque pienso en esto, ¿no? Puedo estar en un nidra y estar en ese estado y sentir la mente apagada, pero tal vez estar experimentando lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? A nivel energético, a nivel Totalmente, fisiológico. totalmente, totalmente. Es muy difícil de explicar, es un darte cuenta, em, pero no es un darte cuenta desde la mente, desde el pensamiento, es un darte cuenta desde el mismo cuerpo. Desde la experiencia. Desde la experiencia, es un darte cuenta experiencial. Por eso yo siempre digo como que hay cosas que explicamos en los libros que son muy complejas. Incluso lo que estamos hablando puede ser muy complejo. Pero en Sí. NIDA lo que se produce, igual en el trabajo que siento, que creo que tú haces también, vas de la mente conceptual al cuerpo experiencial, al cuerpo sensorial. Entonces, esos conceptos que son tan complicados, por medio de la experiencia, cuando te hablan de pranamaya kosha, el cuerpo energético, ¿qué es eso? El Mm. cuerpo sutil, aquí lo sientes. Lo ¿M? percibes. Lo percibes, porque para acceder a esos niveles se requiere una relajación previa, que es lo que hacemos en la práctica. Entonces ahí dices, ay, ahora siento el cuerpo energético, se me mueve la muñeca que tenía una operación, o siento verdaderamente como una efervescencia, que está siendo consciente de su propia efervescencia. Es loco. Entonces, la práctica de NIDA para mí es una práctica que para mí lo engloba todo, Ujú. porque nos habla de autoindagación, de morir, de vivir, de apagarnos, del sueño, de la vigilia, del sueño De profundo, parar, ¿no? Que de ahora es tan parar. difícil. Es que tiene sentido lo que decías, bueno, todo lo que dices tiene mucho sentido, pero en esta parte, eh, que en realidad el obstáculo, la mayoría de las veces, por no decir todas, para poder sentirme realmente y poder percibir esa experiencia es mi mente, porque es la que está Ujú. catalogando la situación, la que está diciendo si la quiere o no la quiere, si la elige o no la elige, si le parece bien o le parece mal, si le gusta o si no le gusta, y eso ya es un límite a que la experiencia sea lo que es y me brinde lo que tiene para brindarme, ¿no? De nuevo abriéndonos a esto de la fluidez. Totalmente, pero la mente está todo el tiempo ahí. Entonces, por Bueno, es su ejemplo, función. es su función. El pensamiento piensa, el corazón late, la respiración respira y así. El problema es que queremos que la mente pare, ¿no? Es que mi mente no para. Yo, ya, se va a quietar, ¿sí? Pero una cosa que es muy interesante es cuando me dicen en Nidra,
voy a hacer todo el esfuerzo por mantenerme despierta. ¿M? Y eso cuando me lo dicen, yo digo, eso que ha aparecido es otro pensamiento. Puedes descansar en eso que estás siendo consciente, el mismo pensamiento. Y todo el tiempo es así la práctica. Se enganchan en la visualización. No, no, no. Puedes, sí, y todo el tiempo es ese camino y cuesta porque estamos demasiado, queremos agarrar todo el tiempo. Ujú, ujú. Queremos agarrar todo lo que aparece, todo lo queremos agarrar. Sí, total. Y pienso Sí. que también en la práctica en general, como que es como si se nos marcara un rumbo y entonces también queremos ir hacia un punto, ¿no? Sin Mm, saber, quizás el destino es el mismo, ¿no? Pero no sabemos qué nos va a llevar hacia ese lugar, ujú, totalmente. ¿no? Y de Mm, hecho, ver ahí tanto el destino tan claro y querer llegar a eso, de nuevo nos lleva de nuevo a esa acción de la productividad, del producir, del hacer, del controlar, y de nuevo entramos en una dinámica que nos saca de nuevo sí. del dejar que suceda, del descansar, ¿no? Totalmente, yo siempre digo, esto no te va a servir para nada, no hay nada que hacer, nada que conseguir, ningún estado especial, absolutamente nada, simplemente darte cuenta de lo que te estás dando cuenta, ya está, Ujú, pero la gente queremos conseguir cosas, queremos claro, consignias como de, lo estoy haciendo bien, tengo una experiencia más sí, bonita, más tal, y ahí es el tema. y ahí vamos. Ahí Bueno, vamos. Marta, gracias, me ha encantado, han dejado Gracias a comentarios vosotros. también, comentarios muy interesantes, con preguntas, con ideas, creo que ha sido muy revelador. Bueno, un gusto y gracias por todo lo que hacéis A en ti por estar Radical. aquí y nos quedamos pensando, ¿eh? Nos Ahí, vemos ahí vamos, pronto. vamos. Chao, gracias.